Halil'den. Neyin ne var? Sen bu dünyada işsiz kalmazsın biliyor musun? Bugün çok keyifli bir gündü. Hola amantes de la serie. En este vídeo, te contaremos los detalles y escenas interesantes del próximo episodio. Por favor, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y abrir la información. Ya nada es ordinario en la vida de Zeynep. Con el bebé que lleva en su vientre, se ha embarcado en un nuevo viaje tanto física como espiritualmente. Este viaje no es solo la aventura de una mujer para entrar en la maternidad, sino también un esfuerzo de dos personas para construir un futuro común superando su pasado. El episodio comienza con Zeynep abriendo la puerta del cobertizo en el jardín. Adentro, Halil, Hakan y Tekin hablan con expresiones serias. Con la entrada de Zeynep, el ambiente se vuelve silencioso de inmediato. ¿Hay algún problema? Zeynep pregunta, dudosamente. Halil intervendrá de inmediato. No, solo estábamos hablando. Elude el tema diciendo. Porque Zeynep está embarazada y el médico definitivamente les ha dicho que la mantengan alejada del estrés repentino. Por eso Halil no quiere perturbar la tranquilidad de Zeynep pase lo que pase. Con la llegada de Zeynep, el clima cambia en el entorno. Halil lo levanta y lo saca. Los dos miran el cielo juntos en el jardín. Zeynep nota que Halil está pensativo. Pero Halil intenta ocultarlo y comienza a decirle palabras románticas a Zeynep. En ese momento, lleva ansiedad y amor en su corazón al mismo tiempo. Sin embargo, la mente de Halil todavía está en los eventos relacionados con el hombre llamado Koray. El incendio en la fábrica de harina, la muerte de Gozde y todo este caos ocupan su mente. El objetivo de Halil es decirle la verdad al padre de Gozde, Muzaffer, y explicarle que él no tuvo nada que ver con el incidente. Halil incluso está dispuesto a admitir los propios planes de Gozde. Sin embargo, para Muzaffer, el dolor de su hija es tan profundo que solo ve a Zeynep como la culpable. Desafortunadamente, los males en la vida de Zeynep son obra de aquellos que se sienten ofendidos por su inocencia y la bondad que irradia. La mañana siguiente es un gran día para Zeynep y Halil. Irán juntas al obstetra por primera vez. Zeynep está emocionada, pero Halil está aún más emocionada. Los sentimientos dentro de ti como futuro padre son indescriptibles. Después del desayuno, van al hospital. Zeynep se acuesta en la cama de exploración. El médico prepara el dispositivo de ultrasonido y aparece un pequeño milagro cuando se enciende la pantalla. Halil y Zeynep se fijan en la pantalla. Las lágrimas en sus ojos, la emoción en sus corazones es indescriptible. El médico dice, su bebé tiene 6 semanas y está sano. Zeynep estaba llorando en ese momento. Él ha estado dentro de mí durante 6 semanas. Feliz 6 semanas, dice ella. El médico preguntó a la pareja, ¿quieres escuchar los latidos del corazón? Él pregunta. Halil y Zeynep se congelan ante esta oferta. Ni siquiera hay necesidad de responder. A medida que los latidos del corazón resuenan en la habitación, el tiempo parece detenerse. Zeynep dijo, no puedo creerlo. Hay un corazón latiendo en mi estómago, dice. Halil, por otro lado, sostiene su mano en silencio. Este momento es uno de los momentos más especiales de sus vidas. El médico le da la imagen de la ecografía como una foto. Luego hace sugerencias sobre el proceso de embarazo para la pareja. Habla sobre hambre frecuente, cambios de humor y antojos. Cuando termina el examen, Halil y Zeynep regresan a la granja. Sin embargo, de camino a casa, Zeynep tiene algo en mente. Zeynep ha comenzado a anhelar. Quiere setas con sangre fresca. Este hongo no se encuentra en casa, y los frescos deben recolectarse en el bosque. Halil dice, vamos al bosque, sin pensarlo en absoluto. Cuando Tulay pregunta por qué, la respuesta de Halil es clara.
el corazón de mi esposa quería hongos. Los dos inmediatamente se dirigen al bosque. En el camino, Zeynep mira a Halil con una sonrisa, porque sabe que este hombre es una verdadera esposa que está feliz de cumplir todos sus deseos. Cuando llegan al bosque, comienzan a buscar hongos. Pero esta no es una búsqueda ordinaria. El dúo ya no es solo una pareja. Se han convertido en una familia con sus bebés. Halil toca el estómago de Zeynep y comienza a hablar con su bebé. Esa madre tuya es terca. Ten cuidado cuando nazca, dice. Zeynep responde con una carcajada. No escuches a tu padre. Un dulce señuelo y una alegre risa se levantan entre ellos. Halil dice, serás una gran madre, mientras Zeynep lo mira a los ojos. Pero la mala noticia es esta, no pueden encontrar los hongos que quieren en el bosque. Cuando regresan a la granja, Zeynep parece decepcionada, pero no lo demuestra. De todos modos, no lo quería tanto, dice. Pero Halil no se toma en serio estas palabras. Esa noche, Halil va a la cocina. Después de un rato, regresa con un plato de cena de champiñones encima del humo en la mano. Zeynep mira asombrada. No puedo creerlo. ¿Es realmente un hongo de sangre fresca? Halil sonríe. Todo es posible para ti. Zeynep abraza felizmente el plato. Este es el primer deseo de nuestro bebé. Le brillan los ojos cuando dice. Halil explica su segunda sorpresa sonriendo. ¿Estás listo? Es hora de realizar tu próximo sueño. Halil ha tomado medidas para el proyecto de perfumes con el que Zeynep ha estado soñando durante mucho tiempo. Pero, ¿quiénes serán los obstáculos que enfrentarán en este camino? La historia de Zeynep y Halil se ha convertido en un viaje que contiene amor, sacrificio y esperanza en cada línea. Esta aventura, que comienza con un latido del corazón, representa no solo la llegada de un bebé a su vida, sino también el nacimiento de un nuevo yo. Porque hay algunos momentos, una imagen de ultrasonido o un antojo da forma no solo al momento, sino al futuro. Y Halil y Zeynep están al borde de ese futuro.